El paisaje urbano del México contemporáneo no se puede concebir sin la arquitectura de Abram Zabludovsky, conformada por una vasta cantidad de obras de carácter público, social y cultural que transformaron la vida de sus habitantes. Sus obras hacen ciudad hasta la fecha. Las obras que se conservan, muchos edificios de departamentos, edificios culturales, conjuntos habitacionales, edificios bancarios que hizo con Teodoro González de León, varios de ellos, hacen ciudad. Son referentes urbanos. Hay siempre un respeto por la ciudad y ofrecer a esa ciudad en particular, según sea el caso, ofrecer una obra con calidad, una obra que perdure. Por eso gran parte de su obra tiene que ver después con cierta materialidad, con cierta pesantez, con una cuestión muy de estabilidad, ¿no? De presencia. Es consecuente con la obra que él hizo. Abram Zabludovsky-Kraевski nació el 14 de junio de 1924 en Białystok, Polonia, durante el periodo de entreguerras, razón por la que su familia decidió emigrar a México, donde encontró su vocación como arquitecto. Luego de egresar de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, laboró en el taller del arquitecto Mario Pani y para 1950 comenzó su práctica profesional de manera privada. Mi padre cuenta que ellos vivían en La Merced, eran un grupo de inmigrantes que vivían en La Merced, entonces en el barrio del centro histórico. Entonces mi padre contaba dos cosas, una que él le gustaba mucho el cine y asistía a lo que entonces eran grandes cines y grandes espacios, y eso lo atraía. Ahora que estaba yo releyendo eso que dijo en algún momento, incluso me expliqué que a lo mejor por eso en su última época es lo que hizo, porque tenía ese interés desde el principio. Pero una figura muy importante fue el portero del edificio. El portero del edificio era maestro de obras y se llevaba a mi papá a sus obras. Y así se despertó la vocación arquitectónica de mi padre, a través de este maestro de obras. Él empezó haciendo vivienda particular, ¿no? Con sus orígenes, con la colonia judía, con la gente que le podía apoyar para ganarse la vida, porque él empezó realmente con muchas carencias y es un ejemplo de una cultura del esfuerzo muy grande, cómo él se fue abriendo camino, haciendo una serie de pequeños edificios de vivienda en la colonia Narvarte, en el propio centro, después en la colonia Hipódromo Condesa, y fue así como creciendo su esquema, pero tuvo edificios extraordinarios, ¿no? De vivienda, y ahí es donde él deja un legado que también hay que reconocer. Vemos a un arquitecto súper riguroso, que entendía muy bien las necesidades del mercado, las necesidades de sus clientes, lo que realmente podía hacer, porque se involucraba en todo el proceso. A diferencia de tantos arquitectos en México que forman parte o están relacionados con las grandes familias y con el poder, él empezó desde abajo. Y eso hay que decirlo y darle todo su lugar, porque en ese empezar desde abajo hizo que fuera un arquitecto que era incapaz de desperdiciar un metro cuadrado. Es un arquitecto que le preocupan las clases más desprotegidas, la vivienda para los trabajadores del Estado, para los trabajadores del ISSSTE,
y de otras instituciones que se dedicaban en el siglo pasado a hacer vivienda. Ya cuando a partir de un proyecto, de hecho, de vivienda colectiva, como fue todo el conjunto habitacional de Mixcoac, con Teodoro González de León, ahí llegan a una propuesta sumamente interesante de edificios aislados, pero que no eran, digamos, típica, digamos, barrio, dormitorio, sino que era un modo de hacer ciudad, a base de plazas, de espacios colectivos, de la integración del arte en la arquitectura. Mi padre y mi madre se vinculaban no solo con el mundo de los arquitectos, sino con todo el mundo artístico de las artes plásticas. Estábamos realmente muy metidos en estos porque mi abuela tenía una galería de arte. Mi abuela del lado materno, la Galería Mercup, en la que también exhibían autores como Matías Geritz. Entonces yo recuerdo que tenía relaciones no solo con las personas del ámbito arquitectónico, sino con una gama de artistas. Vemos, por ejemplo, en las torres de Mixcoac, ¿no?, estas plazas que hace, invita a Matías Geritz a realizar una escultura que es parte de la identidad de las torres de Mixcoac. Este gran conjunto, que son 3 secciones, era de bajo costo, costo medio y de mayor costo, que eran las torres de Mixcoac. Esto lo realiza con Teodoro González de León. Entonces, siempre hay esta preocupación en los conjuntos habitacionales de dar espacios recreativos, de dar espacios para los niños, de espacios verdes, siempre con circulaciones muy marcadas, con un funcionamiento óptimo. Su interés por innovar la arquitectura lo condujo a probar nuevos materiales y volúmenes novedosos. Pronto construyó un nuevo lenguaje basado en el uso exclusivo del concreto cincelado, material que vistió buena parte de los edificios emblemáticos de la sociedad mexicana. Sí, el uso del concreto en la obra, y ahí sí tenemos que hablar de la obra común de Teodoro y Abraham, de Abraham y Teodoro, pues empieza con un edificio de departamentos que además por la poca calidad con que se había construido decidieron darle un baño de presión que, según cuentan, llenó toda la Condesa en ese momento de polvo y fue un pequeño desastre, un pequeño ensayo muy interesante, y a partir de ahí entendieron que era un material con muchas cualidades. Ahí lo que pasa es que establecen y llegan a una mancuerna muy buena en el elegir todo el concreto martelinado, lo que en hacer edificios monomatéricos, es decir, de una sola material, por lo tanto monocromáticos, de un solo color, de muy fácil mantenimiento, de una robustez, de una presencia, y sobre todo de una presencia de los edificios públicos. Sí le dan al Estado mexicano o a las instituciones o a la cultura de esos años, ¿no?, de los 70s y 80s, una presencia sólida, o sea, de que el Estado puede hacer y continúa haciendo edificios de gran calidad. El 1 de mayo de 1975, al sur de la Ciudad de México, fue inaugurado un edificio emblemático con un característico estilo arquitectónico que pronto comenzó a apoderarse de la metrópoli. La sede central del Infonavit, cuya impronta lo diferenció notablemente de otros inmuebles de la época, convirtiéndolo en un parteaguas de la arquitectura mexicana. El Infonavit fue un punto muy importante en la carrera de ambos, porque dejó un legado de un símbolo urbano muy importante. Se vuelve una referencia en la ciudad. En el Infonavit es clarísimo. Tal como se colocan esos 2 edificios en cuña, abre una plaza la ciudad, ahí en Barranca del Muerto. Eso no estaba en el programa. El programa nadie les había pedido, oigan, y quiero aquí una plaza. No, eso es una aportación desde la arquitectura que me parece notabilísimo. Son lugares donde quienes habitan y forman parte de esos espacios van a encontrarse, van a compartirlo.
Y eso es importantísimo en la arquitectura. No es una arquitectura mezquina donde la gente casi no se puede encontrar o no hay espacios que a uno lo reciban, sino que inmediatamente lo conducen a los lugares de destino. Entonces eso es muy importante en los puntos de encuentro. Su estrecha colaboración con el arquitecto Teodoro González de León permitió la construcción de obras que se volverían un referente de la arquitectura contemporánea. Caracterizadas por una profunda comprensión por el entorno, el juego con la iluminación natural tanto en exteriores como en interiores y el uso constante de pórticos, patios y taludes. Quizá el Colegio de México sea el espacio más extraordinario, esa condición de una arquitectura en el que pasas del interior al exterior sin darte casi cuenta, de esos pasajes casi topográficos, ¿no? Que es un edificio pero al mismo tiempo es paisaje, ¿no? Cómo penetra el jardín al interior. Uno de los graves problemas del Colegio de México es que estaba ubicado muy bien en la colonia Roma, pero en muchos edificios. Había el edificio de Sociología y había el edificio de Estudios del Medio Oriente y el edificio y el edificio. Y los investigadores no se conocían entre sí. Entonces no podían colaborar. Aquí llegan a un campus y hay este cruzamiento de recorridos que nos permite que el que está en estudios del extranjero se cruce con el que está en estudios del chino y vean que uno está estudiando China y el otro chino, pero hay muchos elementos de relación. Además, la presencia del edificio otra vez, unitaria, a través de elementos muy significativos, de estos elementos estructurales con toda su expresión, que habla de una arquitectura bien cimentada y con esta perspectiva de durabilidad y permanencia. La porosidad que tienen esos, son edificios porosos. Haz de cuenta que no es una masa totalmente sólida, sino que están horadados, que tienen huecos, ¿no? Entonces eso lo hace mucho más atractivo, porque más penetra la luz, el viento, lo hace más amable, puedes ver mejor las formas, la gente se reúne, ¿no? Te recibe. Por ejemplo, en relación al Museo Rufino Tamayo, pues es un ejemplo claro, ¿no?, de respeto por el lugar, ¿no? Los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Saludowski hacen este edificio pensando en respetar, mimetizarse al bosque de Chapultepec. Está próximo el Gran Museo Nacional de Antropología. Entonces no compiten, lo respetan, se suman al paisaje con estos taludes, ¿no?, de área verde y con este escalonamiento que permite un juego de luces interesante al interior. Ahí es una fusión muy interesante de arquitectura moderna y arquitectura prehispánica, esa condición de paisaje, ese modo de apropiarse de la luz, ¿no?, esa condición también muy mexicana, ¿no?, de privilegiar el vacío y privilegiar la luz natural.
tuvieron ellos una mancuerna extraordinaria, ¿no? Yo creo que produjeron quizás sus mejores proyectos cuando estuvieron juntos. Parece ser que debatían mucho hasta que llegaban a un proyecto conjunto y que fue una época de la vida de mi padre y después siguieron cada uno por su cuenta en diversos proyectos. Basado en su vocación de servicio, a principios de los 80 comienza la construcción de la central de abasto de la Ciudad de México. Un mercado de gran magnitud creado para satisfacer las necesidades de consumo y producción alimentaria de los habitantes de la gran ciudad y que sustituiría al ya colapsado mercado de la Merced. La central de abasto, imagínense la dimensión, ¿no? La complejidad de la misma, ¿no? El poder plantear, además tiene una serie de aportes interesantes, los estacionamientos arriba, ¿no? O sea, tiene las bodegas, evidentemente, y aprovechar toda una serie de estacionamientos en las partes superiores, ¿no? Que después ya fueron aprovechados ahora con cuestiones de energía solar, ¿no? Y después la zona de la subasta, que son unos lugares nada más techados, como unos arcos, donde iba innovando también con otros materiales, ¿no? Yo creo que hace aportes significativos, ¿no? Sin duda. Construir 405,000 metros cuadrados y ordenarlos en todas las secciones que requiere una central de abastos, porque piensa, recibe todo, carne, pollo, pescado, puerco, mariscos, toda esa parte, y luego todas las verduras, todas las que puedas imaginar, y luego todos los granos, y luego todas las flores, y la ordenó magníficamente bien, por secciones, con otra cosa, una solución unitaria. Las bóvedas que cubren las naves, todas son la misma bóveda. No fue cambiando precisamente para generar un espacio funcional, porque el funcionamiento de una central de abasto es fundamental. Si no puedes entrar y salir fácil, no sirve. Fuimos a visitar centrales de abastos. A las 3 de la mañana nos levantaba en las ciudades para ir a visitar las centrales de abastos del mundo y era muy obsesivo mi papá. Existen alrededor de unos 2,000 planos a mano de la central de abastos. Entonces imagínense lo que implicó el estudio del programa, ¿no? La conversación con los usuarios, con las autoridades, hacer un programa de esa magnitud y luego llevarlo a cabo, ¿no? En esa época. Pero mi padre era un perfeccionista, entonces siempre, por ejemplo, que una obra no le gustaba cómo quedaba, aunque fuera una obra gubernamental, al final él buscaba incluso de sus propios recursos para que la obra terminara como él quisiera. A esta serie de obras se suman otras de gran relevancia. La Biblioteca México de la Ciudadela, el conjunto habitacional La Cantera y una serie de teatros y centros culturales en ciudades del Bajío como Guanajuato, Celaya, Dolores Hidalgo y Aguascalientes. Sus últimas obras, el Teatro y Centro de Convenciones en Coatzacoalcos y el Museo del Niño en Villahermosa, fueron concretadas por su esposa Alinka Cooper tras su fallecimiento. Personaje fundamental, su esposa, tanto como supo orientarlo, coachearlo en toda su carrera. Una mujer que lo ayudó muchísimo. Y al fallecer Abraham, que fue una lamentable desaparición, ella, con mucho valor, sin ser arquitecta, culminó 2 proyectos que él tenía pendientes todavía. Más de 200 obras avalan la capacidad creativa y constructiva de Abraham Sabludowski. Su arquitectura ha sido una de las más reconocidas en México y el extranjero,
haciéndolo acreedor a diversos premios y reconocimientos. Este legado forma parte del patrimonio de la UNAM dentro del acervo de arquitectura mexicana. En 2003, cuando el arquitecto ya había fallecido, la familia, la viuda Alinka Zabludovsky, a la cual conocí bien, nos donaron a la Facultad de Arquitectura el acervo del arquitecto Abraham Zabludovsky, los planos, cerca de 20,000 planos, y forman parte entonces de este patrimonio universitario. Al analizar el archivo, vemos respecto a esta preocupación de servicio, e incluso me lo platicaba Alinka Zabludovsky, que él, cuando no tenía trabajo, es un decir porque siempre tuvo mucho trabajo, hacía ejercicios, ¿sí?, sin un lugar específico, sin un cliente específico, pero hay láminas, y las pueden ver en el archivo, donde hay este ejercicio para optimizar los espacios, prototipos de vivienda de distintos tamaños, de distintos materiales que se pueden ver en las láminas. Entonces eso habla de un Zabludovsky que tiene un compromiso social. En el centenario de su natalicio, la UNAM, a través de la Facultad de Arquitectura, rinde homenaje y muestra a las nuevas generaciones la memoria y legado de uno de sus egresados más prominentes. Creo que el legado del arquitecto Zabludovsky le deja a las nuevas generaciones esta enseñanza, esta lección de arquitectura de una época en el México, en el México primero del milagro económico mexicano, ¿no?, de los años 50 y 60, pero luego de esos años 70 y 80, donde la arquitectura mexicana, lo más representativo de la arquitectura mexicana, lo hicieron arquitectos como Abraham Zabludovsky. Yo creo que una enseñanza importantísima, y ojalá la aprendieran los jóvenes, es que él decía que cuando construyes o vas a diseñar cualquier edificio, lo primero que tienes que conocer es el terreno. Decía que el arquitecto debe pararse en el terreno. En el terreno va a crecer su edificio y el arquitecto va a crecer con el edificio. Entonces, primero pararte en el terreno. Después, seguir el programa arquitectónico. ¿Para qué sirve su edificio? ¿Cuál es el programa? ¿Para qué va a servir el edificio? Y el tercero, que es una recomendación que yo también les hago a todos los jóvenes y no jóvenes que nos oigan, es que cuando proyectas, usas lo que traes en la memoria. Entonces, visiten muchos edificios, recorran muchos espacios, porque eso es lo que se queda en la memoria. Y en alguna ocasión estuvimos de visita en la Bienal de Buenos Aires, donde le dieron un premio a Abraham Zabludovsky. Y un día que teníamos más libre, me dice, vámonos a visitar edificios. Entonces visitamos un edificio que hizo César Pelli y visitamos el Banco del Nacional, que también era un proyecto buenísimo. 3, 4, 5. Y ya en la tarde, ya nos fuimos a descansar y dice, ¿y qué les parece que en la noche nos vamos de tangos? Sí, este complemento de la vida. Sí vemos mucha arquitectura, pero también hay que relajarnos y escuchar la cultura de Argentina, que son los tangos. Abraham Zabludovsky vive en cada una de sus obras, en cada uno de esos espacios que han permitido el desarrollo de la vida en comunidad. Su legado está presente en el paisaje y en los lugares que regaló a la sociedad del país que lo acogió.